El tráfico de animales es una actividad ilícita que merma mucho las poblaciones de los animales silvestres, en parte porque se sustraen ejemplares de su hábitat, donde pierden su capacidad reproductiva, y otra muy importante es que muchos animales rara vez se adaptan al cautiverio, y estos mueren en poco tiempo al no tener las condiciones adecuadas, desde el clima, su espacio, su alimentación, las plantas con las que conviven, otros especímenes con los que interactuar, hasta la altitud es parte fundamental para esto, y el privarlos de estos solo hace que mueran. Esto es una razón por la que el tráfico de especies es muy penada, y uno tiene que hacer conciencia que aunque se vean muy bonitos y los cuidemos, jamás se igualarán sus condiciones en su medio ambiente, y es mejor que se queden en él. Una de las especies de mamíferos más traficadas, y con esto se han sustraído tantos que están en peligro crítico de extinción, son los pangolines malayos. Este mamífero está localizado al sureste del continente asiático, en los países de Brunei, Camboya, Java, Sumatra, Borneo, las islas menores de Sonda, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Myanmar y Vietnam. Es decir, se puede encontrar tanto en Asia continental como también en su porción peninsular, en porciones abiertas de sabana, pero también en zonas con bosques con abundante vegetación, en las porciones paleotrópicas de esta zona. Todos los pangolines pertenecen al género Manis, que presentan escamas en gran parte del cuerpo, las cuales están compuestas de queratina, característica única en estos mamíferos. Es un vertebrado con un tamaño de 40 a 65 centímetros, mientras que de la cola es de 35 a 60 centímetros y con un peso de 10 kilogramos. Tanto su cuerpo como la cola están cubiertos por escamas, las cuales son móviles. De hecho, estas abarcan desde la base de la nariz hasta la punta de la cola, las cuales son duras y tienen un color marrón oliva amarillento, en un promedio de 14 a 20 filas en el cuerpo, y en la cola llegan a 20. Sus cabezas son cónicas con ojos pequeños, los cuales están protegidos por párpados gruesos. Sus oídos externos están muy reducidos y solamente cuentan con una pequeña abertura. Sus hocicos junto con la nariz tienen una forma un poco expuesta, carecen de dientes, cuentan con una lengua larga que llega a unos 40 centímetros cuando la exponen, que al mismo tiempo es muy delgada, de tan solo 50 milímetros de ancho, recubierta por saliva, la cual es muy pegajosa. Está fijada a su tórax, en el esófago, a diferencia de otros mamíferos que está unida por el hueso hioides. Son pentadáctilos, es decir, cuentan con 5 dedos en las extremidades. Los dígitos delanteros cuentan con uñas curvas, largas y poderosas, mientras que las traseras son rectas y menos alargadas, las cuales utilizan para escalar y presentan más agarre cuando caminan. Su dimorfismo sexual se centra en que los machos son más grandes que las hembras. Son principalmente solitarios, pero se les puede ver en grupos o una cría sobre el lomo de su madre, siendo nocturnos, momentos donde se les ve caminando en sus 4 patas o sobre sus patas traseras, apoyándose con sus colas, lo que los hace tambalearse. Esto último lo hacen cuando se sienten amenazados, con el fin de tener sus armas listas para defenderse, y además para moverse más rápido. Su cola es prensil, lo que les ayuda a sujetarse en los árboles para estar colgados, pero no están tanto tiempo en los árboles, por lo que no se les considera arborícolas, además de que se les ha llegado a ver nadando. En las noches es normal que lleguen a realizar caminatas de 2 kilómetros, y en los días se les ve dormidos en madrigueras que ellos mismos cavan con sus pronunciadas garras, las cuales lo hacen en la maleza para que estén más ocultas. Su principal forma de comunicación es por medio del olfato, donde producen una sustancia olorosa similar a los zorrillos, y les permite delimitar su territorio. Aparte de esto, la comunicación visual y táctil es de suma importancia, ya sea entre parejas potenciales, una madre y su cría, o entre machos rivales. Y aunque parezca raro, se les ha llegado a oír cuando hacen vocalizaciones. Son animales insectívoros, donde consumen gran parte de hormigas y termitas, tanto que pueden acabar con un hormiguero en tan solo una noche, donde las atrapan al introducir su lengua en las galeras de su hogar, deglutando una gran cantidad que al llegar al estómago son molidas y digeridas, ya que comen cierta cantidad de rocas de pequeño tamaño cuando se encuentran comiendo y se quedan pegadas en la lengua por su saliva, con el fin de obtener minerales y para la digestión de su alimento. No importa dónde esté, ni en qué posición esté el hormiguero o termitero, ellos encontrarán la forma de llegar a él consumiendo hasta 200 gramos de estos insectos diariamente, localizándolo por el olfato o la vista.
Por ser muy difíciles de monitorear por sus hábitos nocturnos y lo difícil que llega a ser los países donde viven, se desconoce mucho de su reproducción. Se teoriza que el celo llega en otoño, pero también algunos autores señalan que puede ocurrir en cualquier época del año, realizándolo año tras año. Los machos competirán por las hembras, lo que puede indicar que son poligínicos y que la reproducción ocurre en las madrigueras. Su gestación es de 130 días o 4 meses y 10 días, donde dan a luz una sola cría, en rarísimas ocasiones dos, que al nacer sus escamas son blandas pero se endurecen a las pocas horas y pesan entre 100 a 500 gramos. Su cuidado es dado por la madre, esta los amamantará y se transportarán con ellos agarrados en la base de la cola, donde aprenden todo sobre la vida, siendo ágiles a las pocas semanas, siendo destetados a los 3 meses y llegando a la madurez sexual al año de edad. Su promedio de vida es desconocido, pero se tiene que defender principalmente de leopardos nebulosos, serpientes y tigres, pero su técnica es muy importante para su supervivencia. Estos se enrollan sobre su cuerpo protegiendo su suave vientre y exponiendo sus escamas, que terminan en punta, las cuales son muy duras. Estos, al no poder masticarlos, con el tiempo se aburren y buscan otra presa. Ya como último recurso, recurren a la expulsión de un líquido maloliente. En cautividad no sobreviven mucho, al no adaptarse adecuadamente a otros lugares. Como se dijo al principio, están en peligro crítico de extinción. Muchos son capturados para la obtención de sus escamas como panacea médica. De hecho, su demanda es muy grande a nivel mundial. Además, su carne es consumida por los nativos y su piel es usada para diferentes propósitos. Esto, sumado con lo complicado que llega a ser los países donde viven, las guerras y la destrucción de su hábitat, ha hecho que sea sumamente difícil su conservación, sumado con el tráfico como mascotas que se llega a dar con los jóvenes, por lo que para su protección solamente se ha establecido la ilegalidad del comercio de estos, así como las escamas donde se les captura y mata para su obtención. Su rol es importante, centrándose en el consumo de hormigas y termitas, llegando al punto de que si desaparecieran, la población de estos insectos aumentaría enormemente, ya que consumen 70 millones en un año. Esto ayuda a que parte de los campos agrícolas no se vean severamente afectados, además de que al escarbar permite que el suelo se afloje y aire, ayudando a que las plantas puedan fijarse con más facilidad al suelo, y sus madrigueras sirven como refugio de otros animales. Un animal que pareciera una aspiradora de insectos, con una forma de piña y que está a punto de desaparecer, por lo que es necesario protegerlos. Una forma muy fácil es no comprar escamas de ellos, ya que con esto la gente no tendría el mercado para cazarlos. Eso es el pangolín malayo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!